Tú me avisas, Cata. La ebullición global que enfrentamos es un llamado a la acción para desarrollar nuevas tecnologías e innovaciones en el La ebullición global que enfrentamos es un llamado a la acción para desarrollar nuevas tecnologías e innovaciones en el ámbito de energías bajas en emisiones de carbono, del manejo sustentable del recurso hídrico, de modelos de producción más sustentables y circulares. Por eso, junto al Ministerio de Economía, a través del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, Corfo se ha puesto como meta apoyar en la implementación de proyectos innovadores de alta sofisticación y que contribuyan a la descarbonización justa de nuestro país. Un caso de éxito es Reborn Electric Motors, empresa de la región de O'Higgins, que abre una nueva industria tecnológica con gran potencial de crecimiento al combinar energías renovables, electromovilidad e hidrógeno verde para desarrollar en Chile buses de baja huella de carbono. Y para apoyar a otras empresas que quieran seguir por este mismo camino, les cuento que ya abrimos un nuevo llamado para el programa Innova Alta Tecnología, que cofinancia hasta 1.000 millones de pesos. Con este programa apoyamos a empresas chilenas para avanzar con sus proyectos de desarrollo tecnológico e innovación que se caractericen por ser de alta sofisticación tecnológica y de alto impacto. Para más información sobre los requisitos para postular al programa Innova Alta Tecnología, puedes ingresar a www.corfo.cl. Juntos impulsemos a que Chile sea cada vez más sostenible. Muy buenas tardes a todos. Agradecerles, ¿cierto?, que nos estén acompañando en esta tarde de martes para conversar nuevamente en una sesión de Conoce tu instrumento en el marco de lo que es el Innova Alta Tecnología, una de acá de las líneas de financiamiento que tenemos acá en la Gerencia de Innovación de COR. Darles a todos la más cordial bienvenida y contarles un poquito de qué manera vamos a trabajar en esta sesión y cómo nos vamos a diferenciar de las sesiones que ya hemos estado un poco trabajando anteriormente, ¿cierto? En la primera sesión durante enero estuvimos presentándoles a ustedes el instrumento como tal, en el detalle de estuvimos revisando algunos de los requisitos técnicos que tiene este instrumento y la línea de financiamiento. En nuestra segunda sesión que tuvimos ahí en el mes de marzo, conversamos acerca de la experiencia respecto a lo que hemos ido visualizando acá dentro del equipo técnico respecto a los perfiles de proyecto, la fase 1, que contiene acá el instrumento, el Innova Alta Tecnología, y algunas recomendaciones para abordar lo que es la etapa de perfil de proyecto en función del aprendizaje que hemos tenido durante estos meses. Y en esta sesión de abril, lo que quisimos hacer en particular es poder conversar con ustedes acerca, nuevamente vamos a reforzar lo que es la fase 1 y vamos a conversar acerca de las preguntas claves que tienen que resolver en la etapa de perfil de proyecto. Y en la fase 2 vamos a trabajar hoy principalmente en resolver dudas respecto de la admisibilidad técnica del proyecto, que es súper importante, sobre todo aquellos que ya han hecho alguna prospección o han enviado su perfil de proyecto y están enfrentando lo que es la fase 2 y de miras a lo que es la postulación. Entonces vamos a trabajar particularmente en poder darles algunos tips y algunas recomendaciones respecto a esa fase que tienen que enfrentar también ya de miras a lo que es el proceso de postulación y de evaluación también. Dicho eso, entonces voy a compartirles mi pantalla para que podamos revisar algunos de estos elementos técnicos y contarles también que durante la sesión se nos va a unir a la conversación Juan Martínez, quien es líder del instrumento Innova Alta Tecnología, para poder también comentarnos algunos tips y recomendaciones de mira a lo que es esta postulación. Vamos a estar acá. Perfecto. Buenísimo. ¿Me cuentan si ven correctamente la pantalla? Creo que sí. Súper. Sí, se ve bien. Entonces, muchas gracias a Imarigen, parte de nuestro equipo.
Contarles un poquito para quienes están o se están integrando, ¿cierto?, a lo que es este instrumento o lo están revisando por primera vez. Nosotros acá, desde Corfo, ¿cierto?, desde la corporación, venimos trabajando fuertemente desde el año 2022 a lo que es también esta administración hasta el año 2026 en trabajar en pilares estratégicos, ¿cierto?, y en el modelo de desarrollo productivo sostenible, donde fundamentalmente estamos trabajando en que nuestras líneas de financiamiento apunten a generar financiamiento para el desarrollo en pro de generar una nueva política industrial a través de nuestros ejes de acción, como son las líneas de emprendimiento, innovación y de fomento productivo, donde, ¿cierto?, apostamos a que todas nuestras líneas estratégicas y de cofinanciamiento apunten a los ejes transversales que promovemos acá desde Corfo, que son los temas de sostenibilidad, la equidad de género y el desarrollo territorial equilibrado para todas nuestras regiones del país. En ese sentido, ¿cierto? Ahora nuestras líneas de financiamiento están siendo financiadas en el marco de lo que es el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, en particular este Innova Alta Tecnología, se está desarrollando en el marco de este programa interministerial, donde estos recursos, ¿cierto?, que son transitorios y que son percibidos por Corfo, eh, y que se trabaja en función de alianzas estratégicas de los distintos ministerios como Economía, Hacienda, Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente, Minería y Energía, además, por supuesto, de lo que es la corporación, tiene por objetivo apoyar el desarrollo de proyectos de alto impacto y que son estratégicos para apuntar al desarrollo y a la resolución de problemáticas a nivel país. Y en este sentido estamos trabajando en que este programa, ¿cierto?, se enfoque en desafíos estratégicos y que los distintos proyectos que apoyamos en cada una de nuestras líneas de financiamiento apunten a resolver, ¿cierto?, problemáticas en torno a la resiliencia a la crisis climática, a la descarbonización justa y a la transformación productiva de nuestro país. Y en ese sentido, particularmente acá desde la Gerencia de Innovación, en pro de abordar estos desafíos país y las distintas problemáticas que podemos cubrir a través de la innovación, es que estamos trabajando en distintos ejes de acción, donde en particular estamos trabajando en temas de cofinanciamiento con todas nuestras líneas de innovación, en temas de certificación a través de lo que es la ley tributario y en el acompañamiento permanente estratégico que hacemos tanto para quienes están postulando nuestras distintas líneas de innovación, pero también a quienes ya son beneficiarios y forman parte, ¿cierto?, de nuestra cartera de proyectos en pro, ¿cierto?, de impulsar la productividad, la competitividad y la innovación de nuestro país. Contarles un poquito acá del calendario que tenemos, que estamos un poco trabajando durante este año 2024. Tenemos acá este Innova Alta Tecnología en esta modalidad de postulación permanente, pero también tenemos otros dos programas que están funcionando bajo esta misma lógica, que es Capital Humano para la Innovación y el Programa de Absorción Tecnológica para la Innovación. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden postular durante el año a cualquiera de estas líneas de financiación. Además, ¿cierto?, estamos trabajando y tenemos abierto CREA y Valida, ¿cierto?, hasta más o menos el 30 de mayo y próximamente vamos a tener noticias con lo que es Innova Región y Consolida y Expand. Contarles entonces un poquito acerca de este Innova Alta Tecnología. Rápidamente vamos a revisar algunos elementos claves y también les voy a dejar ahí el link directo a lo que es la página web, ¿cierto?, del instrumento para que lo puedan revisar más en detalle todo lo que es el tema de las bases técnicas y las puedan revisar en profundidad. Ahí vamos a avanzar. Súper. Bueno, este Innova Alta Tecnología, el propósito que tiene como instrumento, ¿cierto?, es apoyar innovaciones intensivas en investigación y desarrollo. Es decir, es una línea que permite que los proyectos puedan enfrentar alta incertidumbre tecnológica y que apunten, ¿cierto?, a un escalamiento de alto potencial de comercialización que puede ser a nivel nacional o global. Con el propósito también de que nuestras empresas nacionales puedan generar un fortalecimiento de las capacidades de I+D+I
¿cierto? Dentro de sus procesos productivos y de los desafíos de innovación que están abordando. ¿Quiénes pueden postular a este instrumento? Cualquier persona jurídica constituida en Chile, y los requisitos legales mínimos para poder ingresar a este proceso de postulación es que deben cumplir y contar con al menos 36 meses desde la fecha de inicio de actividades en un giro empresarial de primera categoría. También tienen que acreditar ingresos por ventas, ¿cierto? Dentro de los 36 meses previos a la postulación. Eso es súper importante, previos a la postulación. Y no necesariamente tiene que registrarse esto en todos los meses, pero sí, ¿cierto? Cumplir con estos requisitos a la fecha de postulación de su iniciativa. En requisitos técnicos que son importantes y son relevantes a cumplir, tienen que contar, ¿cierto?, las iniciativas y los proyectos a postular con un alto componente de incertidumbre tecnológica y sofisticación. ¿Y cómo abordamos esta incertidumbre tecnológica y esta sofisticación, ¿cierto? También respecto a los procesos de madurez tecnológica que puedan abordar. Esperamos, ¿cierto?, que sean resueltos y que se apunten, ¿cierto?, a la ejecución de actividades de investigación y desarrollo dentro de la ejecución del proyecto, porque de esa manera también apuntan, ¿cierto?, a el desarrollo de soluciones que pueden ser más complejas de abordar a través de la investigación y el desarrollo. También es súper importante que estos proyectos, ¿cierto?, hayan superado un nivel de madurez TRL3, es decir, que hayan superado lo que son las pruebas de concepto y que requieran avanzar entonces hasta las siguientes etapas de maduración en la resolución de desafíos tecnológicos desde un TRL4 o superior. Eso es súper importante que lo tengan como punto de entrada porque es un requisito de admisibilidad. El monto máximo de subsidio de cofinanciamiento es de hasta 1.000 millones de pesos. Las fechas en las cuales estamos trabajando este instrumento, nosotros ya tuvimos la apertura del instrumento en enero, estamos en postulaciones abiertas y postulación permanente, entonces pueden postular en cualquier momento del año y a partir del momento de esa postulación empiezan a contar ciertos plazos que ya les voy a comentar más adelante. Y más información respecto al instrumento, no queríamos un poco, queremos detenernos más en explicarles lo que es el perfil y lo que son algunos requisitos de admisibilidad. Entonces, más información, las bases técnicas, ¿cierto? Para poder leer en detalle temas de presupuesto, de monto, de ponderaciones de evaluación, ¿cierto? Lo pueden encontrar en el QR acá, que lo tenemos acá, para que puedan ir directamente a la página web del instrumento, pero además en el chat les vamos a dejar el link directo para que puedan consultarlo. Súper importante, ¿cierto? Y en miras a lo que vamos a conversar más en profundidad ahora a continuación. El proceso de postulación que tiene este instrumento y que tiene este Innovalta Tecnología. Nosotros lo estamos trabajando en dos fases particularmente. La fase 1, que es obligatoria para Innovalta Tecnología, es la presentación de un perfil de proyecto, donde eventualmente con la información que ustedes nos entreguen en este perfil de proyecto, nosotros vamos a poder hacer una preevaluación, ¿cierto? Y generar recomendaciones de mejora a las iniciativas y los proyectos que ustedes van a postular. Y esto lo hacemos, ¿cierto?, a través de generar una retroalimentación escrita, pero también a través de una reunión donde nos vamos a juntar con el equipo técnico de cada proyecto para contarles y poder discutir acerca de ciertas mejoras que puedan hacer en miras a lo que va a ser la postulación final de su proyecto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes nos envían este perfil de proyecto de manera obligatoria y en un plazo no mayor a 14 días hábiles, nosotros, el equipo técnico, se va a poner en contacto con ustedes para fijar una reunión de retroalimentación. En esta reunión de retroalimentación, ¿cierto? De acuerdo a las diferentes especialidades o a la naturaleza del proyecto, se van a encontrar con un especialista en la temática y parte también del equipo técnico que acompaña esta convocatoria para discutir acerca de algunas mejoras y luego de esa reunión, ¿cierto? En un plazo no superior a 10 días hábiles van a recibir una carta
de retroalimentación respecto a las mejoras que se discutan en esa reunión, pero además otros puntos eh, de valor que nosotros podamos discutir en función de la información que ustedes entreguen en el perfil. Y en función de eso, ¿cierto? Con esa información esperamos que puedan mejorar y fortalecer sus propuestas y ya puedan ingresar a lo que es la fase 2 y empezar la postulación formal a través de la plataforma de cada una de sus iniciativas, para luego posteriormente comenzar el proceso de evaluación normal, ¿cierto? Eh, y acceder también al proceso de lo que son las admisibilidades técnicas de cada una de las iniciativas y la evaluación formal de su propuesta. Muy importante mencionar, también lo vamos a mencionar ahora cuando conversemos más en profundidad respecto a esta fase 1, un poco las instancias del perfil de proyecto y la retroalimentación no son vinculantes, ¿cierto? Son recomendaciones de mejora para que ustedes puedan tomarlas, ¿cierto? Y evaluarlas con su equipo técnico y mejorar sus propuestas, pero en ningún caso son vinculantes en lo que es la fase 2. Dicho eso, entonces, quiero ahí invitar a que me acompañe Juan Martínez, quien es líder del instrumento Innova Alta Tecnología, a cargo acá de la convocatoria, para que nos comente un poco más de esta fase 1 de perfil de proyecto, algunos puntos aclaratorios que son importantes de reforzar y también hablar de lo que es la admisibilidad técnica de las propuestas. Juan. Muchas gracias, Paula. Saludar a todos los participantes de esta reunión. Como mencionó Paula anteriormente, esta convocatoria de la línea de alta tecnología, a diferencia de la que hubo el año pasado, esta es de ventanilla abierta y además comprende dos fases. La primera fase es la fase de perfil, que como mencionó Paula no es vinculante y cuyo fin principal es dar recomendaciones, dar feedback, ver qué tan alineado está el grueso del proyecto con respecto a la línea. Y en caso que no lo esté, también dar algunas recomendaciones, ver también que consulte otras líneas u otros instrumentos que podrían estar tanto en Innova como en otra gerencia. Pasemos a ver lo que contiene este perfil. El perfil pregunta inicialmente sobre el objetivo general y específico del proyecto. Acá lo que se busca rescatar es qué tan alineado está este objetivo general con el objetivo general que está definido en las bases del instrumento. El objetivo general de las bases del instrumento eh, declara que lo que busca es proyectos con alta incertidumbre tecnológica y que también tengan un alto potencial de comercialización, de colocación en el potencial colocación en el mercado. Es decir, que tengan una comercialización ya sea nacional y o internacional con expectativas concretas y claras, o sea, responde a una necesidad o problema existente. Entonces, aquí lo importante es ser claro, el objetivo general del proyecto es ¿cuál recomendación es básica? Es no proponer un objetivo general que solucione, no sé, problemas o anhelos a nivel mundial, solucionar el problema de la desigualdad o el solucionar problemas que son eh, a nivel macro, de nivel país, de nivel mundial. Acá principalmente hay que focalizarse específicamente en lo que el proyecto busca resolver y los objetivos específicos que den cuenta de qué es lo necesario que se tiene que cumplir en las distintas etapas del desarrollo del proyecto para lograr después desarrollar o sea, desarrollar el objetivo general, poder hacerse cargo de cumplir con este objetivo general. Después, la siguiente pregunta tiene que ver con el problema, desafío o oportunidad que da origen al proyecto. Hay un problema que también debe ser analizado por ustedes
descrito de una forma clara y también un problema específico. Tampoco la idea es el gran problema a nivel macro. Pueden partir ahí la primera frase mencionando, pero rápidamente tienen que ir al problema específico que ustedes quieren abordar. La recomendación es que lo dimensionen. Si tienen esos datos, pueden incorporarlo, y si no, sepan que lo más probable es que se lo recomendemos para las siguientes fases, o tal vez durante la misma reunión les vamos a preguntar qué dimensión ustedes conocen de dicho problema, desafío u oportunidad, a quiénes afecta, eh, quiénes son, cuántos son, cuánto es lo que les cuesta o les duele ese problema, y qué haría que una solución pudiera ser aceptada o ser interesante para ellos. Después es describir esta solución. ¿En qué consiste? Ahí hay que ser claro, conciso y preciso de en qué consiste la solución. Tratar de no utilizar términos generales de plataformas, sistemas con alta sofisticación, no utilizar las mismas palabras que se utilizan en las mismas bases para poder hacer las consultas, ¿no? Si nosotros esperamos que sea con alta incertidumbre tecnológica, no respondernos indicando que es una solución de alta incertidumbre tecnológica. Tienen que describir de lo que se trata la solución. La conclusión es la que nos va a decir si es que tiene alta incertidumbre tecnológica o no, pero no partan ustedes en la descripción diciéndonos eso, porque ahí pierden la oportunidad de poder dar más antecedentes aclaratorios de la solución. ¿En qué estado de avance se encuentra de la escala TRL? Y tratar eso de ejemplificarlo, mostrar una imagen, un diagrama, como se mencionó anteriormente, hay que estar en esta línea con la etapa, con el nivel TRL3 superado, es decir, las pruebas de concepto ya realizadas, es decir, a mínima escala. Esto tiene que darnos indicios de que puede funcionar. Entonces, si esto es así, probablemente hubieron algunos resultados, es bueno mencionarlo, a qué nivel se probó, eh, qué posibilidades tiene de poder escalarse esto a un siguiente nivel, qué complejidades tiene de poder hacer un siguiente escalamiento a una etapa mayor de la escala de los TRL, describir, como yo le decía, muy claramente en lo que consiste. Y después está la pregunta: ¿por qué razón justifica proponer una nueva solución? Esta pregunta tiene que ver con la pregunta, con lo que con lo que está mencionado en uno de los anexos de la inteligencia tecnológica. ¿Por qué razón se justifica generalmente proponer algo nuevo, una solución nueva? Lo normal es porque las soluciones que existen no cubren a cabalidad con abordar la problemática. Entonces eso significa que ustedes tienen que conocer qué soluciones existen y haberlas analizado. Si esta solución tiene este problema, esta otra solución tiene este otro problema, o esta solución aborda otros temas que no es la problemática que busca abordar esta solución. Entonces, aquí hay que describirla de una manera sistemática. Siempre es bueno conocer eh, que ustedes saben qué soluciones existen, tanto en el mercado como que estén en el estado del arte, que se estén desarrollando. Entonces, eso es lo que busca que esa pregunta a ustedes que se les plantea a ustedes puedan responder ahí la justificación. ¿Por qué considera que su proyecto contiene actividades de investigación y desarrollo? Ustedes ya describieron cuál era la solución.
¿cierto? La escribieron en detalle, dijeron cuál es el estado de avance y ahora hay que indicar por qué es necesario seguir avanzando, por qué se presentan eh, desafíos de alta incertidumbre tecnológica que involucra abordarlos a través de actividades de investigación y desarrollo. ¿Para qué? Para crear nuevo conocimiento que genere respuestas que a ustedes les permita implementar esa solución, les permita conocer cómo se comporta esa solución en este nuevo escenario. Entonces ahí ustedes tienen que entrar a pensar esta solución, qué desafíos tiene que enfrentar desde el punto de vista tecnológico y estos desafíos tienen investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque va a generar nuevo conocimiento en qué áreas, en qué temáticas, qué respuesta va a, a- a generar producto de este proceso. Y después la pregunta específica es qué nuevo conocimiento o mejora sustancial se generaría a raíz del proyecto. Entonces ahí, además de mencionar las actividades de lo que yo tengo que hacer para encontrar estas respuestas, es estas respuestas qué nuevo conocimiento permitirían generar. Entonces, es como ir abordando la solución, las actividades y después el nuevo conocimiento que va a permitir el desarrollo de estas actividades. Pasemos a la siguiente, por favor. Este perfil ustedes lo pueden acceder a través de la página web de Corfo. Cuando ustedes accedan a él, van a encontrar una serie de indicaciones generales que siempre es bueno que ustedes lean y tengan presente, y después el formulario de este perfil. Primero están los datos descriptivos de quién está haciendo este perfil para identificarlos, para saber quién está detrás de de esta presentación, poderlos contactar después para poder hacer la reunión. Y después están las preguntas en torno a las temáticas mencionadas anteriormente. Pasemos a la siguiente, por favor. Una vez que ustedes hayan terminado este perfil, ustedes lo envían lo envían a través de esta plataforma. Acá a nosotros nos llega este requerimiento y como se mencionó anteriormente, dentro del plazo de los 14 días los vamos a contactar y los vamos a invitar a una reunión virtual en primera instancia para poder analizarlo. Cuando ustedes presentan el perfil, se les pide una pequeña PPT de los elementos que contiene el perfil. Entonces, en esta reunión, rápidamente la empresa nos presenta los elementos que están en esta misma PPT. Para contextualizar la conversación, ustedes nos cuentan en 5 minutos, 10 minutos, ahí, a convenir ese plazo, nos cuentan los elementos centrales de la propuesta y después le entregamos este feedback de forma verbal. Y también les entregamos las recomendaciones. Posteriormente, una vez que se haya terminado esta reunión, les enviamos formalmente a través de un mail que conduce una carta la respuesta al perfil. Y además va un link que es el link que les permite poder acceder a esta fase 2, que es la fase de postulación de proyecto. ¿Por qué a través de este link? Porque para poder acceder a la fase 2 hay que haber pasado por la fase 1 y así nosotros podemos poder rastrear de que efectivamente esto es así. Pasemos nomás a ver ahora la fase 2. Entonces ustedes una vez que ingresan a postular a la fase 2, lo primero que tienen que chequear, que yo les recomiendo siempre, es que tengan las bases técnicas, las lean, vean lo que está comprendido en cada una de las fases y en particular cuando ya ingresen a la fase 2, revisar muy detenidamente las condiciones y requisitos de admisibilidad. Eso está en el punto 12.1 de las bases
y asegúrense de que la propuesta que están elaborando en la fase 2 cumpla con esos requisitos de admisibilidad, porque solamente cumpliéndolo van a poder sus proyectos pasar a ser evaluados. Si no lo cumplen, lamentablemente, la iniciativa queda no admisible. Por lo tanto, eh, revisen bien de que ustedes están cumpliendo esos requisitos. El primero es bastante obvio haber pasado por la fase 1 y que esta fase 1 es una fase de retroalimentación y orientación. Ojalá ustedes tomen esta información en la retroalimentación desde una perspectiva constructiva, que es cómo profundizar mejor la información, dónde colocar los énfasis, qué información complementaria poder incorporar en una siguiente fase, pero al final quien toma la decisión de postular a la segunda fase son ustedes. Cuando postulen a la segunda fase, recuerden que deben emplear los formatos de los documentos anexos que están disponibles en el mismo, em, en el mismo sistema Charlie. Ustedes van a estar los formatos que ustedes van a poder descargar y para que ustedes los completen con la información de su proyecto. No utilizar otros formatos, no modificar los formatos existentes. ¿Ya? Estos documentos anexos son la planilla de plan de trabajo y presupuesto, la PPT de la solución y los antecedentes curriculares del equipo de trabajo. Preocúpense de mantener esta información, o sea, estos formatos que ustedes descarguen para completarlo con la información del proyecto, con los datos en cuanto al presupuesto y el plan de trabajo. La PPT de la solución que contenga elementos visuales, diagramas, elementos descriptivos y que puedan eh, aprovechar la herramienta visual para poder facilitar la comprensión del proyecto. Y entregar también los antecedentes curriculares del equipo de trabajo en el formato que se solicita. También importante tener coherencia entre el objetivo del proyecto y los objetivos del instrumento. Eh, ¿Qué es lo que qué tipo de objetivos no serían adecuados? Es, por ejemplo, cuando los proyectos persiguen solamente realizar inversiones. Entonces, hay que hacerse cargo en el objetivo general, objetivos específicos, de dejar claramente establecido que esta iniciativa no es solamente hacer inversiones. Puede contener el proyecto la realización de inversiones, pero no ser el fin principal. Y tampoco ser solamente transferencia tecnológica. Acá lo que se busca es que haya investigación y desarrollo. Entonces, eh, otro tema importante es que es demostrar, también se les pide a ustedes la información financiera de los 3 últimos años previos a la postulación, que den cuenta de la capacidad financiera para abordar el proyecto. Y además, en la parte de la formulación del proyecto, hay una pregunta específica en la cual ustedes tienen que argumentar cuál es la capacidad financiera con la que ustedes disponen para poder hacer su aporte, garantizar los montos que el Estado les va a entregar como subsidio y además financiar las siguientes etapas. ¿Ya? Entonces, eh, si su empresa es muy pequeña, tiene ventas muy esporádicas, nos parece bastante complejo y desafiante que aborden un proyecto por más de 1.000 millones. Entonces, es muy importante que haya una coherencia entre la capacidad financiera que ustedes nos muestren y la magnitud del proyecto que están abordando. Puede que la empresa tal vez tenga una capacidad limitada, pero pueden haber asociados que estén comprometiendo recursos. Y ese compromiso de recursos tiene que quedar reflejado en la postulación. Ahí vamos a vamos a llegar a este punto. Y después el cumplimiento de todos los requisitos en cuanto a aporte pecuniario mínimo, máximo de aporte a solicitar que está establecido en las bases, monto máximo de las inversiones,
monto máximo para los gastos de administración. Eso lo verifica la planilla. Por lo tanto, cuando aparece un mensaje en rojo, hay que prestarle atención porque quiere decir que no cumplen alguno de esos requisitos. ¿Ah? Y por lo tanto hay que corregir eh, el monto, corregir los gastos que están mencionados para poder asegurarse de su cumplimiento. Pasemos a la siguiente, por favor. Este es el punto que les había mencionado. En caso que participe uno más asociados, ellos tienen que hacer aportes nuevos o pecuniarios y o preexistentes o valorados. Es decir, pueden aportar ambos tipos de aportes o uno de los dos. Y este aporte tiene que estar reflejado en la planilla de presupuesto. A nosotros muchas veces nos ha tocado que en la postulación nos dicen no viene con asociado. Y sin embargo hay una columna en el presupuesto donde está contemplado que no sé, el 90% del aporte del privado lo va a hacer un asociado, pero y no está definido el asociado. Entonces hay una contradicción que los va a complicar en la evaluación porque lo más probable es que esa incoherencia arroje problemas después en sus procesos de admisibilidad. Otro caso que se da también es cuando nos declaran uno o más asociados y después ningún asociado aparece cuál es el aporte que ellos van a hacer en la columna respectiva. Entonces también ahí se incurre en una contradicción. Por eso que es muy importante que sea coherente esa información de la postulación con lo que está en la planilla. El cumplimiento de los requisitos de los plazos, eso también es, los únicos que tienen excepción son los de ciclos biológicos, que ahí puede llegar la duración hasta 60 meses previa justificación. En el casillero respectivo de la postulación hay que indicar que corresponde a un ciclo biológico. Un punto muy importante es que los gastos asociados em, correspondientes a las actividades de investigación y desarrollo efectivos representen a lo menos el 30% del costo total del proyecto. Esto se completa en la misma planilla de plan de actividades y presupuesto. Hay una columna específica donde hay que indicar la actividad y además la justificación. Entonces, esa justificación está basada en la información comprendida en el anexo número 1, me parece, de las bases, sí, donde están las definiciones comprendidas por la ley 20.241, que es la ley de incentivo a la inversión en investigación y desarrollo. Entonces, eh, utilizar esas definiciones y argumentar efectivamente si es que dichas actividades tienen esos componentes. Y les adelanto que también en este anexo están las exclusiones, que tienen que ver principalmente con los procesos de comercialización, una vez que ya la solución está ya completamente probada. Entonces, lo que tiene que ver con dicha etapa, con dicho proceso, perdón, de comercialización, adaptaciones y de carácter rutinario, también eso es muy importante que lo tengan presente. Eso no es considerado dentro de la definición de investigación y desarrollo. Y así están otros puntos indicados en este anexo. Es importante que ustedes justifiquen bien las actividades y específicamente las actividades que ustedes consideran que tienen investigación y desarrollo, porque esas actividades van a sumar para este 30% y que la solución haya superado el nivel 3. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que nos muestren evidencia o nos muestren que efectivamente se ha superado este nivel 3. Entonces, eso quiere decir que hayan tenido pruebas de concepto. Entonces, ¿qué pruebas se hicieron? ¿En qué contexto? ¿Qué resultados ha tenido? Eso es como muy importante poderlo conocer. Pasemos a la siguiente. En este caso, este instrumento actualmente no tiene focalización, por lo tanto, pueden postular proyectos de distinta temática sectorial, por lo tanto, esta condición no
no aplica para este caso. Y el último punto es que el objeto social o finalidad del beneficiario persona jurídica de derecho privado, da la definición legal del beneficiario, em, sea pertinente en relación con las con las actividades a desarrollar para obtener el objeto del proyecto. Es decir, que haya una relación en las actividades que hace la empresa eh, y que están involucradas en su objeto social con el proyecto. Tiene que haber ahí alguna relación que ustedes nos pueden justificar porque hay un casillero específico donde ustedes tienen que indicar por qué el objeto social eh, corresponde a el que se va a abordar en las actividades del proyecto. Pasemos a la siguiente. Respecto a las actividades que yo les mencioné, revísenlas muy bien, vean que cumplen lo del 30%, porque todas estas condiciones son habilitantes para poder pasar a la etapa de evaluación. La evaluación técnica ya es una evaluación más dura, donde los argumentos técnicos que ustedes indiquen van a ser analizados y se va a corroborar la efectividad de la argumentación que ustedes nos han entregado. Revisen también, importante, que tienen la capacidad financiera para poder abordar el proyecto, la capacidad técnica de los profesionales y del equipo técnico adicional al que ustedes vayan a incorporar, ya sea personas o instituciones que vayan a hacer alguna parte del proyecto. Entonces, eso es importante que ustedes también lo mencionen en la fase número 2. Por el momento, envíennos el perfil, cuyo fin, como yo les decía, es recomendarles, darles un feedback en una etapa temprana, ayudarlos a que no cometan errores no forzados, como se dice, pero la idea es poder lo antes posible poder detectar alguna problemática y que ustedes probablemente tienen esa información o, eh, o saben cómo poder acceder a ella y poderla incorporar en la fase número 2. Pasemos a la siguiente. Eso sería por lo que les puedo transmitir en esta instancia. Ahora le cedo la palabra nuevamente a Paula. Súper, muchas gracias ahí, Juanito, por las recomendaciones. Entonces, revisamos dos puntos súper importantes para la postulación, ¿cierto? En fase uno, preguntas claves que van a tener que abordar en lo que es el perfil de proyecto, y en la fase 2 tratamos de profundizar en tips y poder entender quizás un poquito menos técnico, ¿cierto? Los puntos de la admisibilidad eh, técnica del proyecto, que es una parte súper importante. Recuerden que la admisibilidad de cada una de sus iniciativas se compone en dos partes. Está la admisibilidad, ¿cierto? Por parte del beneficiario, que lo ve el área jurídica acá de Corfo, y luego está la admisibilidad técnica del proyecto, donde en función de los antecedentes que ustedes entregan en su postulación y que son directamente relacionados con lo que es el proyecto, acá el equipo técnico revisa que haya cumplimiento de esos 11 puntos que estuvimos revisando hoy eh, en detalle. Entonces, dudas, consultas, preguntas, nos pueden escribir a difusioninnova@corfo.cl para que podamos seguir conectados. Además, estén súper atentos a todas las actividades que estamos generando acá desde la Gerencia de Innovación, porque eventualmente van a haber también durante abril y los primeros días de mayo otro tipo de actividades donde vamos a invitarlos a que puedan unirse en ciertas actividades presenciales. Entonces, también pueden asistir si es de su interés, y de esa manera también podemos estar en contacto directo con ustedes y nos pueden venir a visitar para resolver algunas dudas. Nos quedan un par de minutos, entonces voy a dejar de compartir acá. Bueno, además está decir sí, vamos a dejar acá la encuesta, pero si tienen alguna duda o pregunta podemos resolverla acá, aprovechar que nos queda
algo de tiempo, tenemos 10 minutos, entonces podemos ahí resolver algunas preguntas si nos levantan la mano y voy a también mirar las preguntas del chat. Voy a darle el pase a Chris para que eventualmente nos pueda hacer su consulta. Hola, ¿cómo Hola están? Chris, Muchas ¿qué gracias tal? por el webinar. Todo muy bien, gracias. Si no, Buenísimo. simplemente una pregunta en relación a la demostración de las capacidades financieras. Como puse ahí, la alta tecnología en realidad no la generan los corporativos, ¿no? Ujú, Em, Sino que la generan más bien las startups. Pero las startups no generan ventas durante mucho tiempo, pero sí levantan capital. Entonces quería saber si es que esta dimensión se considera igual de válida, digamos. ujú. Sí, justo Por quieres favor. responder esa pregunta de cómo hacemos esas validaciones. Mira, en cuanto al tema de las startups, efectivamente hay muchas startups muy intensivas en investigación y desarrollo eh, que aspiran a levantar capital o en algunas etapas del desarrollo están levantando capital. Ujú. El momento adecuado para ingresar a un proyecto de alta tecnología no es probablemente en las instancias iniciales, cuando aún no han levantado capital o no tienen el capital necesario para poder abordar el proyecto. Ahí hay otros Claro, instrumentos que probablemente está Startup Ciencia, hasta probablemente acá las mismas líneas de emprendimiento, pero ustedes cuando ya hayan avanzado un poco más y hayan asegurado una cierta capacidad mínima para poder abordar las exigencias financieras de un proyecto de esta envergadura, pueden postular. ¿Ya? Y bueno, y teniendo la antigüedad y teniendo ventas durante este periodo, no se necesita que tengan ventas regulares, pero sí haber tenido ventas, que es uno de los requisitos formales que está estipulado en estas bases. Entonces, en las etapas iniciales, ahí hay que utilizar esos mecanismos, como yo te decía, de otras líneas y cuando ya hayan avanzado en cuanto a la capacidad financiera, poder hacer una postulación a esta línea que es de montos más altos y complementar los aportes que ustedes hayan logrado levantar. claro. Sí, perfecto. Concuerdo totalmente con la respuesta. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros ya hemos recibido financiamiento más inicial y hemos levantado capital privado suficiente como para sustentar el cofinanciamiento por nosotros solos, sin la necesidad de asociados. Sin embargo, esa es una posibilidad. Entonces, la pregunta es, nosotros tenemos esta capacidad actualmente, ya hemos levantado capital privado por cientos de millones de pesos. Entonces la pregunta es, dada esta naturaleza particular de las startups y que a mí como que me ha costado de repente hacerla notar, tanto en Corfo como en ANIT, dada esta naturaleza, se pone en igualdad de condiciones la fuente de financiamiento, digamos, simplemente basta con decir, sí, tengo el cofinanciamiento y lo levanté, o lo tengo porque lo levanté con inversionistas privados. Sin embargo, estoy desarrollando una industria nueva que la regulación no está 100% in place, entonces no tengo las ventas que tiene, por ejemplo, un corporativo. Básicamente esa es como la pregunta de la validez, digamos, de la fuente de financiamiento privado para complementar el subsidio. Mira, a ver, las condiciones a cumplir en primera, o sea, como paso uno es cumplir lo que aparece en las bases de escrito, es decir, la antigüedad y al menos tener ventas durante este periodo de los 3 años. Y lo siguiente es la capacidad financiera que ustedes ya tengan, eso quiere decir eh, que ya la empresa posea para poder abordar el proyecto. Entonces, hay algunas empresas que, por ejemplo, nos dicen, no, es que eh, voy a ir a buscar levantar capital. Entonces, no es ese el momento,
hay que Claro, hacerlo una vez que ya ese capital esté levantado y esté en la empresa, ¿ya? Porque así ustedes pueden disponer de los fondos para poder llevarlos a cabo en el proyecto. Entonces, eso es importante porque así van a poder demostrar que existe esa capacidad. Y si hay un tercero que dice, ok, es mi plata, pero yo estoy dispuesto a participar en el proyecto, entonces es un asociado. Y ahí el asociado es el que tiene que comprometerse a poner esos recursos. Pero esos recursos o los tiene la empresa beneficiaria o los tiene el asociado. Pero tiene que haber certeza de que esos recursos van a estar disponibles para el proyecto. perfecto. Muchas gracias, Juan. Ujú. Ok, gracias a Muchas ti. gracias, Chris, por tu pregunta. Voy a seguir con Andrea y después con Sigde. Perdón, por Andrea tenemos dos. Ah, Soy yo, ya. Pame, y la Andrea. La Andrea tiene una pregunta y yo tengo otra. Yo tengo la pregunta, y nosotros para el proyecto que postulamos tenemos la contraparte de nuestra empresa. em, Tenemos ahorros guardados para poder ejecutar este tipo de proyectos, fondo mutuo. Tenemos que entregar copia del fondo mutuo que tenemos para demostrar que tenemos la solvencia, porque no es un requisito que esté puesto, pero ¿eso podría ayudar o no? ¿O es Hay que solo por el argumentar, balance? o sea, si el balance no da, hay que complementarlo con indicando tenemos estas condiciones y ahí indicar, pues, se trata de un fondo mutuo O de sea, tanto monto, con tal disponibilidad que ustedes van a poder tener para poderlo utilizar. La idea es que no sea un tema restrictivo que a ustedes los limite para poder utilizar esos recursos durante el proyecto y que efectivamente sean recursos de ustedes sí, pues para por eso, poderlos colocar colocar al proyecto. ¿cómo lo demostramos con una copia un pantallazo del fondo mutuo? ¿Qué es lo que, un Sí, puede certificado ser un del pantallazo. Lo que banco? pasa es que esa información es, ¿Mm? a ver, se supone que hay contratos, se supone que hay una serie de información legal que lo respalda. Eso no es necesario que ustedes lo incorporen todo. Basta principalmente que ustedes nos indiquen las condiciones de ese monto, que es de su disponibilidad, etcétera, el monto, la disponibilidad que ustedes tienen, que es de su propiedad y la imagen principal del documento Ok. y después sí les vamos a cobrar el compromiso si esa junta adjudican el proyecto. Sí, claro, sí, Claro, claro, pero es que a mí lo que me preocupa es que durante el proceso de evaluación está esa, no quiero decir desconfianza, porque no es desconfianza, sino que es la evidencia, ¿no? La evidencia de efectivamente que si uno se mete en un proyecto así, es porque tiene que, o sea, si no, imagínate, tiene que tener la espalda. Entonces, ¿cómo sí, correcto. demostrarlo si no basta solamente con un balance positivo que el que mostramos, sino que y se me ocurre que puede ser esto otro, o sea, que mostrar que está de libre disposición ese dinero. Mm. Incorporen toda la información que sirva para poder respaldar los antecedentes financieros Ok, que ustedes disponen para el proyecto. También eh, es importante que no utilicen términos generales que a nosotros no- n- nos completan la información indicando que los socios tienen el capital, tenemos disponibilidad de acceso a crédito, tenemos disponibilidad claro, de hipotecar propiedades, ¿no? O sea, estos recursos que ustedes disponen disponible. para, correcto, para el proyecto, porque los van a tener que poner durante la Sí, ejecución súper. del proyecto. Entonces, esa información nos sirve a nosotros para poder respaldar. Y acá la Andreita tiene la segunda pregunta, Sí, perdón. perdón, es que ahí resolvimos una. Le voy a dar el pase a Sigde porque Bueno, ya estamos sobre la hora. Y que ujú, Andrea, si nos puede escribir en el chat y le respondemos ahí por el chat. gracias. Ahí. Sí, Mucho gusto, no, o primero agradecer la instancia. Mi pregunta es sumamente corta.
Yo en esta oportunidad voy con un asociado, entonces para nosotros es sumamente importante tener la parte de financiamiento súper clara. Entonces, repitiendo un poco la pregunta que yo escribí en el chat, los porcentajes de recursos humanos, de otros ítems además del administrativo, que ya está bien definido en las bases, es posible revisarlo, tenerlos previo a pasar a la fase 2, que es ahí donde nosotros obviamente vamos a llenar esa planilla, digamos, donde vamos a cuadrar todos los montos, etcétera, pero previo a eso, puesto que nosotros, como vamos con un asociado, tenemos que llegar a este acuerdo previo a tener, digamos, toda la postulación, obviamente, del proyecto, que es innovador. Sí, ahí entiendo por tu pregunta, si nos estás planteando si para el perfil de proyecto, ¿cierto? Tienes que tener resuelto todo el tema de las cuentas presupuestarias en lo que es el resumen que nosotros les pedimos en el perfil. Em, Mira, idealmente, y es lo que les pedimos, da un poco también el porcentaje de cofinanciamiento y la línea, ¿cierto? Para nosotros esta línea es bien importante y también es nuestro tope de línea, por decirlo, en temas de cofinanciamiento. Entonces, sí esperaríamos que en tu perfil de proyecto tengas resuelto las cuentas presupuestarias y lo puedas reflejar en el resumen, en el Excel resumen que tienes que adjuntar dentro del proceso de perfil de proyecto. Es lo que esperamos. Ahora, si eventualmente vemos que está incompleto, nosotros te vamos a generar la alerta y te vamos a decir, mira, la información no está completa. Uno, eso. Y dos, si vemos que hay algún tipo de inconsistencia o incoherencia cuando hacemos la evaluación de este perfil de proyecto, también te vamos a generar y el evaluador, eventualmente el equipo técnico te va a generar y te va a hacer preguntas relacionadas a eso. Porque la idea del perfil de proyecto es justamente eso, poder un poco que tú puedas fortalecer los puntos débiles pensando en lo que es después la postulación. Entonces, la invitación es a tratar de resolverlo de la mejor manera posible, tener una prospección. Quizás esa prospección va a cambiar y está perfecto, puede cambiar, pero sí que tengas al menos más o menos resuelto el tema de las cuentas presupuestarias. Y si hay dudas, también dentro hagas igual la presentación del perfil de proyecto y eventualmente lo puedes conversar con el equipo técnico ese día para poder ver de qué manera también te damos, resolvemos, ¿cierto? Qué cuentas presupuestarias eventualmente hay que entrar a profundizar o tienen dudas en lo particular como equipo. ¿Ok? Estamos pasados 3 minutos, tenía ahí hasta las 4, entonces las preguntas del chat, lo que vamos a hacer, las vamos a tomar y las vamos a resolver y las vamos a subir en el archivo de preguntas frecuentes al cual ustedes pueden acceder dentro de la página web del instrumento. Ahí nosotros hacemos un compilado y un consolidado y vamos resolviendo todas las preguntas. Esta presentación recuerden que queda grabada, entonces les vamos a mandar esta presentación y además la grabación. Y dudas ahí escriban al correo de difusión innoa@corfo.cl, ese es nuestro canal para poder resolver dudas y en caso de que tengamos alguna complicación, ¿cierto? Ahí vamos a estar atentos y vamos a revisar también los correos que tenemos ahí o que hemos tenido dificultad para poder responder. Pero, y ahí también les dejé mi correo en el chat para eventualmente cualquier duda que pueda surgir. Así que eso, agradecerles a todos por habernos acompañado esta tarde de martes, agradecerles por el interés que tienen por el INNOVA Alta Tecnología y esperamos vernos en una próxima instancia. De parte de todo el equipo acá de la Gerencia de Innovación, les agradecemos que nos hayan acompañado. Que estén muy bien, que tengan una buena tarde. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias a todos.